escuchar palabras que Cristo digno se hablar. Si tú no deseas el cielo perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Hay quienes Jesús ha de resucitar, los cuales querrás aquel día encontrar, pues este mensaje hoy debes creer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que Ok, vamos a continuar con lo de la regeneración. Ya hemos visto lo que la regeneración es, lo que la regeneración no es. Todo esto tiene que ver con lo que leíamos ahorita en el Salmo 51 cuando dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué? Una vez en mí haya sucedido esta regeneración, una vez en mí haya habido ese nuevo nacimiento. Entonces no nos verán a nosotros, sino que verán a Jesús en nuestras vidas. Tenemos el siguiente punto donde dice la obra de la regeneración, que fue lo que hablamos el sábado pasado en la tarde. Entonces, ¿alguien desea recopilar sobre lo que vimos, esta parte del sábado en la tarde? Voy a mirar quiénes están para que todos participemos. Bueno, la idea es que los que estemos y también los que estén por YouTube puedan participar. Vemos aquí que está Leito, está Jessie, está Lucy y está Tom. Entonces, la idea es que cada uno podamos aportar algo de lo que se vio en la tarde. Gracias. Bueno, pues yo lo que recuerdo, me llamó mucho la atención la parte de que no se efectúa sin la cooperación de los hombres. Entonces, recuerdo que, bueno, yo personalmente ahí es muy claro que es sin la cooperación de los hombres. Entonces, lo único que el Señor pide de nosotros es que le demos permiso, o sea, le abramos nuestro corazón para que Él trabaje. Eso es como, entre comillas, digo yo, la cooperación, aunque acá es muy claro que no es esa palabra la correcta, pero que Él sí necesita de nuestro permiso para poder trabajar, o sea, que le abramos nuestro corazón. También la palabra de Dios hablábamos y el Cira comentado varias veces, recuerdo que es muy importante leer la palabra del Señor, tener una comunión diaria con Él y meditar y cuando, por ejemplo, hace rato no leemos la palabra del Señor o como que no sentimos esas ganas, entonces ahí es cuando está pasando algo, porque deberíamos crecer continuamente y estar leyendo su palabra, meditándola con Él, la oración, porque Él es mediante esa forma que crecemos. Y también me llamó mucho la atención el cuarto punto, que no es necesaria para el niño inocente. Entonces se hablaba de las edades en que un niño, pues realmente el Señor no le va a pedir lo mismo que nos pide a nosotros cuando ya somos adultos, porque hay unos niños que nacen en ciertas circunstancias o dependiendo también la educación de los padres, son muchos factores y es un niño al que el Señor pues no hay una obra como tal de regeneración que hacer porque no, es inocente, es muy pequeño.
Entonces, recordábamos varios casos. Tú nos contaste un caso de los niños, por ejemplo, que son abusados o que nacieron ya en unas circunstancias donde ellos piensan que eso es lo correcto. Entonces, me llamó bastante la atención ese punto, el cuarto, sobre todo, que no es necesaria para el niño inocente. Y veíamos, creo que fue Romanos, y varios versículos que el Señor Jesús nos dejó allí como prueba de que el corazón del niño, la inocencia que tiene y ante Dios, cuál es su situación, ¿no? Eso recuerdo. Gracias, Jessy, por tu participación. Ahorita no sé quién más, por favor. También se hablaba que primero tenemos que dejar que el Señor nos regenere a nosotros, ¿no? Para ir como, claro, para ir como una persona nueva a llevar el Evangelio a otros. Porque, pues, si nos vamos con ese viejo hombre, pues, ¿qué le podemos enseñar, no? O sea, no podemos enseñar o dar testimonio o hablar de algo que no hayamos vivido. Tenemos que vivir esa regeneración cada día, ¿no? Cada persona tiene su tiempo y esa regeneración, pues, para cada persona es diferente. Pero primero tenemos que regenerarnos para ir a llevar ese evangelio a otros. ¿Quién más? Bueno, y que es algo esencial para la salvación, no es algo opcional, por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nacer de nuevo, porque si no, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, esto es el evangelio de Jesucristo y sin esa regeneración, pues no estamos siendo participantes de esa obra que quiere hacer con nosotros. No podemos esperar morir como viejos hombres o esperar al Señor como viejos hombres si no ha habido ningún cambio de lo que Él quiere efectuar en nosotros. Entonces esto no es opcional. Eso podría aportar. Gracias, Tommy. Lucy. Iba a decir también que es importante, bueno, lo que yo estaba hablando, el nuevo nacimiento en mi vida, así como dice Romanos 7:9, que me parece como, dice que yo sin la ley vivía en un tiempo, ¿no? Pues cuando uno no conoce, pues a uno no le interesa, ¿no? O uno cree que no ha pecado, es el más bien. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Allá, claro, ya al conocer, ya sé que estoy pecando. Por eso necesito ese nacimiento de nuevo en mi vida, ese regeneramiento. Eso era lo que iba a decir. Gracias, Leito, por ese apunte. Quiero como hacer unas pequeñas conclusiones para que recordemos que la obra de la regeneración es la obra de Dios. Acuérdese que eso se habló desde el comienzo, que ahí tienen que ver los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos tres, así como acuérdese que así como crearon la tierra, estuvieron los tres, cuando crearon el hombre, cuando crearon todo lo que ve en la tierra, estaban los tres. Si el Señor va a volver a crear una nueva criatura en nosotros, un nuevo nacimiento, van a ser parte los tres. Los tres están implícitos en esta obra. Y que esa obra de regeneración es la obra de Dios, punto. Pero se necesita que la cooperación del hombre, como se hablaba. Pero antes de eso, debemos crecer en la palabra. ¿Por qué debemos crecer en la palabra? Recuerde que se les dijo que el nuevo nacimiento, que es la palabra de lo que estamos hablando, la palabra de Dios es la semilla. Entonces tenemos una semilla de aguacate. Y el corazón, que viene siendo la tierra, donde yo voy a ir a cultivar, lo voy a enterrar, es el corazón humano. Ahí es donde esa palabra que tiene poder, que tiene vida, porque cuando Dios creó, por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra,
Pues el Señor tiene el poder de recrear o crear nuevamente, valga la redundancia, una nueva criatura. Y se necesita el predicador, que es el sembrador de la semilla, o sea, se necesita de nosotros porque el Señor quiso compartir, quiso que así fuera. Acuérdese que los ángeles quisieron ser parte de este plan y quisieron ser los, digamos, los misioneros o los obreros de esta obra de salvación, pero esa obra nos la encargó a nosotros. ¿Por qué cree que nos la encargó? Por la sencilla razón de que nosotros hemos caído y podemos entender al hermano que ha caído. Podemos compadecernos, podemos sentir la misma lucha que el hermano está sintiendo, porque casi siempre el Señor nos pone a alguien que está padeciendo o que está luchando por lo que usted ya pasó. Y usted por medio de la misericordia que el Señor tuvo con usted la va a tener reflejada con ese hermano que está cayendo o que cayó. Y tratará de ayudarlo a sacar de ahí. Así como el Señor tuvo esa misericordia y quizás usó a otra persona o quizás el Señor actuó con usted directamente. Eso es lo que sucede con la palabra, el por qué es importante la palabra. Y entramos al tercer punto donde dice, no se efectúa sin la cooperación del hombre. Ahí está donde es la respuesta de que cuando yo creo, cuando la semilla ya fue sembrada en mi corazón, pues yo ya tengo que ir como lo que hablaba con David. Pero pues todo ese procedimiento tiene que pasar donde tiene que haber arrepentimiento, todo lo que hemos hablado, para poder yo también ir. Sin embargo, porque hermanos, eso es real, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, sin haber tenido regeneración, nos ha enviado a hacer una obra. Increíble, ¿no? ¿Pero por qué? Porque mi libre albedrío se lo entrego y como sé que estoy en ese proceso de crecimiento, sé que he aceptado a Jesús como mi Salvador, pues el Señor dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y así, todos débiles y más esta generación nos usa. Pero la finalidad es que nosotros seamos regenerados. Bueno, y hablábamos sobre que no es necesario para el niño inocente. Eso lo vamos a ver con lo que representa una naturaleza caída, una naturaleza de pecado, y para eso pues hay que mirar varios términos que con la ayuda de Dios el otro sábado empezaremos a mirar lo que es pecado y todo eso para poder entender este punto más a profundidad sobre no es necesaria para el niño inocente y sobre todo para algunas personas que aunque no conocieron y no conocen totalidad del evangelio, aman al Señor y a la medida de la luz son juzgados. Y es esencial para la salvación, ¿qué? La obra de la regeneración, dejar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haga su obra en nuestra vida y vayamos creciendo a través de su palabra. Vamos al último punto de la regeneración, de este tema de la palabra regeneración. Y es cómo vamos a evidenciar que nuestra vida realmente ha empezado una regeneración y cómo voy. No es para medirme y para decir, acuérdese que la obra la hace Dios. No es para decirme, yo ya voy bien con esto, yo ya voy con esto. No, esa obra la hace Dios a través de su Santo Espíritu y es silenciosa. Pero entonces uno empieza a ver, mi Señor, sí, voy a poner un ejemplo, he sido victoriosa en tal pecado, gracias a ti, Señor, pero todavía tengo tales cosas. Y así, esa es la idea en la que vayamos. Entonces, vamos a mirar y vamos a abrir la Biblia y los que nos quieran colaborar con textos bíblicos, alguien que me ayude, 1 de Juan 2:29, Hechos 10, 34, 35. ¿Quién me ayuda con 1 de Juan 2:29? Yo. Listo, Tommy, muchas gracias. Y Hechos 10, 34, 35. Bueno, 1 de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Amén. La siguiente, Hechos 10, Hechos. 35. Hechos 10, 34, 35 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
Gracias, Leito. El siguiente, Tommy, Romanos 6:2 y el siguiente, Mateo 5, 14, 16. Leito, ya que Leito quiso participar. Romanos 6:2. De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gracias, Leito. Mateo 5, 14, 16. Sí, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Yo sé que esto se alcanzó a tocar el sábado pasado, pero pues como Dios es un Dios reiterativo, vamos a volver a sintetizar. ¿Qué entendemos acá con el primer punto que nos dice evidencia sobre la regeneración, o sea, la justicia? ¿Qué entendemos? Nuestra forma de proceder va a cambiar necesariamente y va a ser conducida por el camino de la justicia de Cristo, es decir, hacer lo correcto según Cristo. Amén. ¿Quién más? Para eso miremos un poco, Tommy, ¿qué es la justicia de Cristo? La forma de él actuar en toda circunstancia. Lo que entiendo. Se podría decir que es su modelo de vida que vivió, a pesar de que nació bajo esa naturaleza, llamémoslo así, vivió sin pecado. Sí, hizo siempre lo que fue correcto mientras estuvo acá en la tierra. Vivió según lo que predicaba también, soledad, autoridad. Amén. Y la gente veía esa coordinación entre su vida y lo que hablaba, entonces era perfecta. Ese es el modelo que él nos dejó. Podríamos también decir, como Jesús, eso se va a profundizar después, Jesús nace de María, mujer, que heredamos esa naturaleza, llamémoslo así, pero su padre es el Espíritu Santo, ¿no? Pero sin embargo él era Dios y era mismo hombre, ¿verdad? Pero a pesar de eso vivió una vida justa, una vida donde tenía esa conexión diaria con el Padre, ¿no? Donde él sabía, porque el Padre le revelaba lo que iba a suceder ese día. Maravilloso, ¿no? Sí, y no podía usar su naturaleza divina para no equivocarse, por así decirlo. No podía. Él tenía que demostrarlo con la naturaleza humana tal cual como la tenemos nosotros. Y lo maravilloso, como tú dices, no podía usar el poder, o sea, no podías discernir porque él es omnisciente de lo que iba a suceder al día siguiente. Por eso dependía tanto del Padre, del Espíritu Santo. O sea, él había realmente, a pesar de que tenía la otra naturaleza, había nacido del Padre, ¿no? Y eso es lo mismo, cuando en 1 Juan 2:9, pues, ¿cómo vamos a ver nosotros que realmente esa justicia está en nosotros? Pues porque si hemos nacido de Él, vamos a practicar ¿qué? Justicia. Aunque no hay justo ni aun uno, pero su justicia descarga ¿en qué? En nuestra vida. Acuérdese lo que hablábamos en un comienzo. Si se acuerdan, yo vuelvo a repetir, que yo lo he repetido acá mucho, sobre lo que es la regeneración. Y es necesario, ¿se acuerdan? Nacer de nuevo para recibir la vida triunfante de Cristo en nuestra vida. Si yo recibo esa vida triunfante de Cristo en mi vida, pues yo soy justa, porque más no vivo yo, sino más Cristo vive ¿qué? En mí. Es la vida de Cristo que empieza a vivirla en mi vida. Yo he abandonado todo lo que he ocultado, todo lo que me he reservado, todo. Y le he entregado mi libre albedrío y todo al Señor, y es el momento en el que el Señor puede entrar ¿a qué?
a entregarnos esa vida triunfante de Cristo en nuestra vida. Y nuestra vida en medio de las vicisitudes, problemas, todo lo que tengamos, nuestra vida llega a ser intachable. Nos condenarán, nos inventarán cosas, pero todo eso empezará a caer por su propio peso. Entonces, por eso todo arranqué desde el comienzo lo que es la regeneración. Es necesario morir para recibir y nacer, para recibir la vida triunfante ¿de quién? De Cristo. Entonces, cuando yo recibo esa vida triunfante de Cristo, pues yo tengo la justicia de Cristo, no mi justicia que es trapo de inmundicia. Hermanos, cuando a veces nosotros tenemos alta estima en nosotros mismos, tenemos una justicia de trapo de inmundicia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos consideración muy alta de nosotros. No, pero es que yo diezmo, no, pero es que yo ofrendo, no, pero es que yo no fallo los sábados, no, pero es que yo... Y empiezo a mirar todos los puntos y, no, pero es que caí en este, pero bueno, yo me siento mejor. Ahí ese es el problema. Entonces ahí es donde el Señor desea esa obra de regeneración, que nosotros nazcamos de nuevo, recibamos ese regalo que es la vida triunfante de Cristo y a su vez estamos recibiendo ¿qué? La justicia de Cristo. ¿Según quién va a hablar? Sí, es que me acordé yo del el reinado de Ezequías, que en Segunda de Reyes 18, cuando dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Entonces ahí yo veo también cómo la justicia en la vida de Ezequías estaba, ¿no? Y lo relaciona también con David. Quería aportar eso. ¿Me puedes explicar un poquito mejor, Jessie, si están amable? Sí, hablando de la justicia, cuando el Señor acá en su palabra dijo en el reinado de Ezequías que él había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Entonces yo acá veo un ejemplo en la vida y en todo lo, pues, cómo era la vida del rey Ezequías, para llegar acá a decir de esa justicia, de que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, así mismo como David. Entonces que tenían su justicia, ¿no? Que estamos hablando que es también como la vida que tienen. Sí, así es. Gracias. Y otra cosa es que es imposible ser justo por dentro sin manifestarlo por fuera. Hermanos, cuando usted ya recibió la vida de Jesucristo, triunfante, porque es triunfante de Jesucristo, es que empiezan a ver cosas en tu vida, cosas que hacen que las personas quieran pasar más tiempo contigo, o cosas que las personas quieran hablar más contigo, o cosas que dicen, esa persona es noble, esa persona, pero tiene algo y no he entendido qué es. ¿Y por qué? No porque haya especial en nosotros, sino porque están viendo la vida triunfante de Cristo. Lo maravilloso es que Él nace sin hermosura, pero era atractivo y era atrayente a todos los que le rodeaban. Mas el que andaba en pecado le molestaba, como los fariseos. Querían atacarlo, querían matarlo, lo mataron. Y esas cosas que vivió Jesucristo también las iremos a vivir nosotros. Ahí es donde nos vamos a sentir, debemos sentirnos gozosos y alegres porque realmente está pasando algo en nuestra vida. ¿Alguien desea aportar algo más antes de ir al segundo punto de la victoria sobre el pecado? Bueno, vamos al segundo punto de la victoria sobre el pecado. Vamos a seguir leyendo. Para eso ya habíamos leído, pero es que a veces es bueno volver a leer. Pero no, leamos primera de Juan 3:9 y luego leeremos Romanos 8:1. Primera de Juan 3:9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Tremendo. Porque ¿qué? La simiente. Sí, la simiente de Dios permanece en él. No ¿Quién puede es la pecar. simiente, Tomo? Cristo. Podemos volverlo a leer para que todos lo tengamos claro, por Sí. favor. Ninguno que es nacido de Dios
practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios o engendrado de Dios, dice otras versiones. Amén. Yo pienso que ese versículo confirma lo que he venido diciendo cuando dice que debemos nacer de nuevo para recibir la vida triunfante de Cristo, porque de esa manera nosotros vencemos el pecado, el mundo y la muerte. ¿Cristo venció estos tres aspectos? Claro que sí. Amén. Amén. Nosotros no vamos a poder solos, hermanos. Ya eso nos lo tenemos que ir metiendo en la cabeza. Pero si yo empiezo a recibir la vida de Cristo triunfante en mi vida, pues como Cristo fue más que vencedor, pues más nosotros vencedores en Cristo Jesús. Entonces es maravilloso porque la simiente, que es Cristo, a través de su Espíritu Santo, vivirá en mí. Hoy me pasó algo que hacía mucho rato no me pasaba. No sé si a ustedes les ha pasado. Y es que a veces llega uno a estar en una encrucijada, que uno llega en un momento donde yo, hace rato no me pasaba, vuelvo y les digo, que le digo al Señor, no sé ni cómo orar, no sé ni cómo pedir, no sé qué decir. Mientras yo tendía la cama, porque yo sigo hablando con Jesús así, le dije, dame tu espíritu, Señor, Espíritu Santo, enséñame a cómo debo orar en este caso, porque no sé cómo hacerlo. Y como hay una promesa donde dice que Él, con gemidos indecibles, nos va a mostrar y nos va a enseñar, nos va a decir cómo poder hablar. Y es maravilloso, porque a veces el Señor nos lleva a unos momentos cuando nuestra oración se vuelve en rezos. Pero llega un momento donde usted dice, Señor, no sé cómo actuar en este caso porque no sé ni cómo orar. Ayúdeme. Y quizás ustedes tengan una lucha también y no sepan cómo salir de ahí. Y a veces uno dice, ay, ¿cómo el Señor me trajo acá? Sí. Si el Señor, a través del Padre, a través de su Santo Espíritu, llevó a Jesús al desierto, ¿por qué nosotros no nos ha de llevar a ciertos sitios, a ciertas vicisitudes, a ciertos problemas, para nosotros hacer la obra de Él? Pero lo más importante, el más beneficiado es uno. Y uno crece ahí, porque el Señor le revela nuevas cosas que uno no sabía y se las revela con la experiencia personal. Y eso nadie nos lo puede quitar. Siguiente versículo, por favor. Romanos 8:1 y luego Efesios 2:1 al 12. Dice 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, está como la conclusión, ¿no? Diría yo, de lo que es estar en Cristo. Ya no vamos a andar conforme a otras cosas, sino conforme al Espíritu de Cristo, a lo que es Él. O sea que ahí nos evidencia que hay flaquezas en la carne, pero en ningún momento nos está ofreciendo excusas, ¿cierto? Ajá. En cuanto a pecar, sino que nos ofrece la solución. Por eso dice la victoria sobre el pecado. Amén. Efesios 2:1 al 12. Dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Uf, maravilloso. ¿Qué piensa, Tom? Pensando que todavía no, pues por lo menos yo no he llegado a ese punto, ¿no? Que sí, el Señor nos ha recogido y estamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Pero estamos como en ese proceso en el que Él nos está limpiando, resucitando, y la salvación definitivamente pues es toda de Él, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada, es para su honra y su gloria. Amén. Me encanta porque en medio de cómo nos cuenta, de cómo nos llamó, como dice Tommy, pienso que estamos en ese proceso. Nos llamó, muertos estábamos, pero a su vez nos muestra la condición, pero nos dan promesas. Porque cuando dice, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar con Él. Increíble, porque eso no ha sucedido, pero lo vivimos, lo creemos por fe, porque la palabra lo dijo, y en la palabra de Jesús, ¿qué hay? Poder. Y algo que quizás ha sido como ese obstáculo en el cual nosotros no hemos podido nacer de nuevo, creo que es porque lo que dice en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros vivimos viendo nuestras obras de justicia, que son trapos de inmundicia. Ustedes una vez se llegaron llegaron a preguntarse por qué el Señor en el Antiguo Testamento entrega los mandamientos, los estatutos allá, creo que fue fue en Éxodo, pero luego en Número, creo que si no me equivoco, y luego Él vuelve a repetirlo al final, cuando ya estaban a punto de cruzar el Cades Barnea. ¿Por qué vuelve otra vez Moisés? Si ya lo había dado. ¿Ustedes han pensado por qué el Señor ha hecho eso? ¿Por qué lo hizo? ¿O el Señor hace las cosas porque sí? Yo no creo, porque Dios todo lo hace con un propósito. Y todo tiene un propósito. ¿Se han puesto a pensar por qué el Señor hizo eso con el pueblo? Aparte de que tenía un cumplimiento, de que para nuestra generación, en 1888, el pueblo estuvo a punto de entrar, estuvo en el Cades Barnea, a punto de entrar a la Canaán celestial. Y así el Señor llama a Moisés para que esa nueva generación le entregue todos los mandamientos, estatutos, pero le entregue al pueblo y le recuerde que sus antepasados no entraron porque vivieron ¿qué? El antiguo pacto, porque vivieron ¿qué? Las obras, sus obras, que fueron trapos de ¿qué? De inmundicia. Y entonces el Señor vuelve y les da y les dice ahí, para que no piensen que son por sus obras quienes iban a entrar al Cades Barnea, sino por la justicia de Cristo. Y hoy en día el Señor está preparando a esta nueva generación lo importante de recibir el mensaje de la justificación por la fe, lo importante, porque ahí recibimos a Cristo, lo importante de tener cuenta que nuestras obras son como trapos de inmundicia
y que necesitamos las obras de Cristo en nuestra vida. Necesitamos la vida triunfante de Cristo en nuestra vida, para que mañana cuando lleguemos a la verdadera Canaán celestial no haya que vanaglorias de que fue por nuestra justicia, sino que fue por la justicia de ¿quién? De Cristo. Es así como esa generación, después de 40 años divagando en el desierto, pueden llegar. Es así como esta generación, la más débil de todas, Dios tiene ese plan para que podamos llegar a la Canaán celestial, pero podamos entender que es por la justicia y la vida triunfante de ¿quién? De Cristo. Es como nosotros podremos ¿qué? Vencer el pecado. Alguien que me ayude, Hebreos 10, 26, 27. Hebreos 10, 26 y 27. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Bueno, nos sigue diciendo que los que hemos nacido de Dios ya no debemos ¿qué? Practicar el pecado. Yo lo escuchaba mucho en la iglesia, pero yo no entendía. Pues porque uno siempre se va a las obras de nosotros como trapos de ¿qué? De inmundicia. Hay una promesa consignada en Juan, primera de Juan 5:4. Alguien que me ayude. Ya la tienen. 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Hay una promesa consignada para nosotros, que todos los que hemos nacido de Dios vamos a vencer ¿a quién? Al mundo. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo, y no me voy a cansar de decirlo, la vida triunfante de Cristo, yo venzo el pecado, yo venzo el mundo y venzo la muerte, para su honra y su gloria. ¿De quién? Del Padre. Siguiente punto, la vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué piensan ustedes la vida guiada por el Espíritu Santo? Pues esa es el Señor dijo, yo me voy, pero les mando el Espíritu Santo. Es el que nos debemos dejar guiar de Él, porque Él es el que nos convence de pecado. Y debemos también, pues, por eso oramos también en nombre de Él, ¿no? Porque son las Amén. 3 personas que nos ayudan, de todas formas. Ok, ayúdenme con los textos Gálatas 5, 19, 23 y Romanos 8, 1. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues ahí no hay condenación porque ya andamos conforme al Espíritu, y si andamos conforme al Espíritu, pues nos va a dar van a haber esos frutos, ¿no? Lo que nos está hablando ahí Gálatas. Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Señora. Usted cuando ve a alguien, hermano en la iglesia, así, ¿usted cómo evidencia fuera lo que leyó Tommy o con lo que leyó Tommy que esa persona es guiada por el Espíritu? En muchos aspectos, la forma de hablar, la forma como se vista, la forma de comer, en eso, en todo, la forma como se expresa, en todos esos aspectos. Nosotros debemos de tener esos cambios
tanto físicos como espirituales. Entonces esa es la regeneración que se necesita. Ok. ¿Alguien desea aportar referente a lo que leyó Tommy? Porque ahí está la clave. Ahí mismo lo dice. Estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y esa idolatría es muy amplia, hermanos. Hechicería, enemistades, cuando nos gusta enemistarnos, pleitos, nos gustan los pleitos, nos gusta tener las contiendas, celos, iras, disensiones y herejías. También cuando envidiamos, dice que cuando envidiamos también matamos. Entonces a veces uno se queda como diciendo, pues que yo ya no tomo, no, yo ya no soy tan desenfrenada. Pero hay algunos que son tan chiquiticos y son tan imperceptibles que ahí, hermanos, es para que nos miremos, no miremos a la otra persona, nos miremos de todo lo que yo he estado leyendo, qué hay en mí que todavía no soy guiada por el Espíritu Santo. Ya que en mí debe haber ese amor, que a pesar de que te hieran, y ese amor no procede de uno, hermanos, ese amor viene de lo alto. Porque uno ama al que bien lo trata, pero al que nos trata mal nos da ira, nos da rabia, nos da como desquitarnos, vengarnos, de todo. En medio de la adversidad, a veces sucede que el enemigo nos quiere asustar y perdemos la paz. Y ya el gozo se nos va. Pero después uno tiene que decir, pero ¿yo en quién he creído? ¿Qué pasa? Yo debo ser paciente. No debo, como decía David, cuando él iba y buscaba al Señor, el Señor no iba a caerle encima, no iba a juzgarlo, o sea, con amor lo recibía. Y David se sentía confiado en ir a buscar al Señor, porque no le iba a caer encima. Y a veces las personas nos van quizás a contar cosas de sus luchas y estamos para caerles encima. Y debe haber esa, digamos, como esa misericordia hacia ellos. Y todos esos frutos deben empezar poco a poco. Y entonces a veces, como sucedía en la iglesia, ay, yo ya voy bien, ¿con quién? Con el gozo, con la paz, todavía me falta la fe. Todavía me falta, no, hermanos, así no es. Es ir a Jesús y Él va a ir completando la obra y el Señor, todavía me falta. Hay momentos donde siento ira, hay momentos donde no hacen lo que quiero o como me parece o me hieren y yo siento ganas de desquitarme o me da mucha ira. Todo eso, entonces ahí uno dice, estoy mal. Pero tampoco me puedo desanimar porque el Señor ha empezado una obra con nosotros, ¿verdad? Entonces eso es importante. No empecemos como nos ha hecho. Yo ya voy en estos mandamientos. Uy, caí en este, me devuelvo. No, esa obra es silenciosa. Yo debo recibir la vida triunfante ¿desde quién? De Cristo. ¿En quién? En mi vida. Debo ser guiada por el Espíritu Santo. Cuando alguien es guiado, en medio de tantas trampas que hay en este mundo, quizás iremos a caer, quizás nos desviamos un poquito, pero siempre mientras yo esté buscando del Señor y de su Santo Espíritu, todo lo conduce el Señor para bien. Por eso es que dice en el deseo de la gente que no hay cosa que chasquee más a los ángeles que nuestra indecisión. Entonces a veces vivimos temerosos, asustados, con miedo de quebrar huevos. No, entonces no avanzamos, pero si nos equivocamos, a pesar de que andamos con el Espíritu Santo, el Señor con sus santos ángeles, por eso es que no estamos solos, con su Espíritu Santo. Y si el mismo Jesús tiene que venir, bien, empieza a conducirnos e ir bien. Entonces no nos angustiemos, pero tenemos que continuar esta caminata cristiana. Segundo, la obediencia. Alguien que me ayude, primera de Juan 2:3 otra vez y Juan 15:14. Por favor. Primera de Juan 2:3.
Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Un resultado, ¿no?, de caminar con Cristo es guardar los mandamientos. Y tú conoces a alguien cuando tú caminas a diario con él. Tú conoces, en este caso en lo espiritual, a Jesús cuando Jesús empieza a vivir en tu vida. Y esos frutos del Espíritu empiezan a aflorar como los primeros retoños. Juan 15:14. Dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Lo que hablaba Tommy, la importancia de ser amigos ¿de quién? De Jesús. ¿Un amigo qué es? ¿Ustedes han tenido alguna vez un amigo? ¿Han deseado un amigo? ¿Una amiga? Si han tenido un amigo siempre, hasta uno es inoportuno para el amigo, pero para él uno no es inoportuno. Y quiere uno contarle todo. Quiere contarle uno lo que le duele, las soledades, la tristeza, las alegrías, los triunfos, los sueños, los deseos, todo. Y nosotros vemos a Jesús allá, lejos, y nosotros acá. Y dentro del reino de los cielos, sí van a haber hijos especiales de Dios, pero no depende de Jesús, depende de nosotros. ¿Qué tan cerca tú quieres tener a Jesús en tu vida? ¿Qué tan real quieres tú que Jesús viva en tu vida? Depende de ti, no de Él. Y a veces nos molestamos porque a veces vemos o nos sentimos chasqueados o nos gustaría que vemos otros hermanos que tienen una relación como tan linda con Jesús y nos dice, pero ¿por qué yo no la tengo? Empiece por usted mismo. ¿Qué tan cerca quieres tener a Jesús en tu vida? El amor. Primera de Juan 3:14. Y primera de Juan 4:7-8. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Sabes que algo que hablaba yo con Pipe esta semana, contándole mis luchas que he tenido, y le decía, a veces nosotros nos comportamos moralmente bien, moralmente buenos, y a veces no hacemos cosas que va en contra del reino de Dios porque no quiero perder mi salvación. Pero en el fondo mío no ha habido una transformación. Y eso fue una enseñanza que me entregó el Señor. Y quizás muchas veces no caí en algo porque no quería perder mi salvación. Pero me interesaba mi prójimo, no. Tuvo que llevarme a algo para llegar a aborrecer eso que había en mí y llegar a amar tanto a mi prójimo. Que hoy cuando veo que se acercan esas similitudes me molesta. ¿Cómo podré yo hacerle eso a esta persona? Me conmueve y me duele y empiezo a orar. Pero eso no nace de uno, porque a veces nosotros creemos que porque no lo hacemos moralmente, wow, yo estoy bien. Pero en esa intimidad de David que fue a Jesús y empezaron a hablar y le dio sabiduría y le mostró así como a Elcira también, venga Elcira. Entonces ya uno se es confrontado con el Señor y el Señor le dice a uno, no, usted moralmente es bien, pero el problema está adentro y sigue adentro.
Cuando ya uno se da cuenta que humanamente usted no puede hacer nada porque lo que ha hecho son trapos de inmundicia, cae de rodillas, clama a Dios y pide ser limpiado, lavado y liberado de adentro hacia afuera. Y ahí se cumple ese famoso amor, porque los mandamientos se dividen en dos grupitos: amar a Dios y amar al prójimo. Pero a veces entre esos dos me amo más yo mismo, porque por eso estoy diciendo, no lo hago, no quiero perder, ¿qué? Mi salvación. Pero si Dios no nos ofreciera salvación, si Dios no nos ofreciera un cielo nuevo y una tierra nueva, tendría sentido el Sira o hermanos hacer lo que nosotros tratamos de no hacer. Cuestionémonos. Porque si el amor de Dios no me mueve, todo esto pierde sentido. Y ahí es cuando el Señor empieza a confrontarlo a uno. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué estás esperando a cambio? Pero cuando ya el Señor empieza a trabajar, claro, uno se da cuenta que humanamente no podemos hacer nada. Si fuera tan sencillo como prender y apagar un switch, un interruptor, como muchas veces lo decía el Señor, yo lo haría. Pero no es así. Solo cuando rindo mi vida a Cristo, quiero ese nuevo nacimiento, recibo esa vida de Cristo, empiezan los primeros botoncitos a tratar de abrirse. Por eso esta obra de la regeneración le pertenece ¿a quién? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Último punto, la fe. Alguien que me ayude con Primera de Juan 5:1 y Juan 1:12. Primera de Juan 5:1. Hermana Yolanda antes dice, es que no hay que hacerlo por perder la salvación, hacerlo por amor a tu Padre Celestial. Dice, pero eso no me hace ser mejor, tenemos tanto que entregar, soltar, etc. Hermana Yolanda. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Amén. Siguiente. Juan 1:12. Dice Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué piensan de la fe, hermanos? Esto ya es el último que concluimos ya en la regeneración. Y es muy importante para nuestra vida. Me extraña tanto silencio, porque la fe es la clave. Y en los textos que se leyeron, habla sobre el principio. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si esto encierra todo, dice, por eso todos los que le recibieron, si le recibimos es porque no solamente hemos creído, sino que hemos recibido esa regeneración, hemos querido que el Señor entre en nosotros, que haya ese reavivamiento, pudiéramos también llamarlo, no sé. Y porque por eso dice, no todos el que me dice, ¿qué? El que me dice, Padre, es hijo mío, ¿no? No todo el que me dice, Padre es hijo mío, sino como dice acá, los que me recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
y los que creen en su nombre. Sí, señora. Lo que pasa es que pienso que el Espíritu Santo va trabajando en nosotros silenciosamente. Nos convence de pecado y empieza un poder maravilloso de convicción que viene del Espíritu Santo. Pero hay un problema. Si yo no respondo de corazón, pues realmente, y responder de corazón es lo que están hablando acá, creer en que Jesús es el Cristo, pues en mí no puede haber una nueva creación, así de sencillo. El Espíritu Santo trabaja de una, lo constriñe a uno, lo enternece, ¿sí? Para nosotros poder recibir a Jesucristo. Pero para eso, mi corazón, llamémoslo, mi mente y mi corazón debe responder a ese llamado del Espíritu Santo. Y debemos ¿qué? Recibirlo. Y fíjese que desde que empezamos, todo es un don, todo es un regalo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es recibir. Por eso resulta, llamemos ese nuevo nacimiento, resulta es de recibir la vida triunfante de Cristo. Todo esto se resume en que el Señor tiene a Jesucristo como nuestro Salvador, tiene un gran regalo completo, no a medias. Pero nosotros somos los que lo hemos enredado por nuestras obras, trapos de inmundicia, por nuestra justicia, y no hemos recibido con manos abiertas la gracia perdonadora y la gracia vencedora para poder recibir ¿qué? La vida triunfante de Cristo en mi vida. Esa obra de regeneración no se nos olvide. ¿La hace quién? Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Con quién? Con la cooperación de nosotros. ¿Con qué? Responder mi mente y mi corazón a la influencia. Y aceptar ese regalo, hermanos. En nosotros no hay nada especial. No hay nada que podamos hacer. Solo entregarle nuestro corazón. Ir como David, conforme al corazón de Dios. No esconder nada, no reservarnos nada, porque si no el médico de los médicos no puede hacer nada. Y el tiempo va pasando y en nuestra vida no pasa nada. Pero no depende de Jesús, también depende de que si yo recibo este regalo maravilloso. Para esto vamos a hablar sobre esa naturaleza caída. Si Dios quiere, la otra semana se estará hablando y para eso hay que tener claro lo del pecado. Si hay alguna pregunta, si hay algo que desean aportar, bienvenidos sean. Sí, Elcira, yo pienso también en este punto de la fe que debemos creerle, ¿no? Como dice ahí el versículo, creer en Cristo, y creer en Cristo es también creer que Él tiene todo el poder para trabajar en mi vida, ¿no? Entonces muchas veces el Señor encuentra tropiezos porque encuentra que no creen en Él lo suficiente, o sea, no creen que Él tiene el suficiente poder, incluso más, para obrar milagros, sea cual sea la situación de la persona, de uno mismo en este caso. Entonces, decirle, Señor, creo, o sea, bueno, eso también lo da el Señor, ¿no? Pero pedírselo. Y yo creo que ese versículo que se leyó encierra mucho de eso. Creer en Cristo es creer que Él tiene ese poder. Inclusive, Jessica, tú hablas de creer, la palabra inclusive, este padre del endemoniado, Jesús le dijo, si crees, él dijo creo, pero ayuda,
mi incredulidad. Hasta eso lo hace. Increíble. Y es que todo lo da Él, todo. Pero hay que ser sincero decírselo. Quiero Sí. creer, pero tengo incredulidad en esto. Dámelo, pero quiero creer. Que tú tienes. Ayúdame. Yo no sé si ustedes no se han notado que a través de esta naturaleza, cuando cayó, observen a los niños. Los niños llegan, los bebés llegan a cierta edad, me hace recordar mucho una sobrina. Y cuando están niños, bebés, todavía no entienden, no razonan, o sea, ellos todavía están inocentes en su mundo, en lo que viven. Pero desde ahí empieza la independencia del ser humano. El niño quiere hacerlo él. Yo tolo, no quiere ayuda. Y llegamos a adultos, llegamos a jóvenes, llegamos a viejos, y todavía somos con Jesús así. No, yo puedo, yo tolo. Una vez nos hemos revolcado en el lodo, levantamos la cabeza y ahí sí decimos, ya no puedo, ayúdeme. Y ese es como un problema de esa naturaleza de nosotros. Y no nos gusta depender 100% de Jesús. No nos gusta, no, como que nos gusta andar solos, independientes, eso sí, por allá metidos como las ovejas en problemas, despistados, quedados. Pero que el Señor es el que vaya guiando y nosotros pisando y detrás y pegaditos de Él. No, ese es nuestro problema. Y nos gusta hacerlo solos. Cosas tan pequeñas de que hoy, ¿qué me voy a poner para agradar al Señor? No entra dentro de la consulta. Cosas como tan pequeñas de si hoy debo ir a hacer tal cosa o no debo hacerlo, mi Señor, ¿qué dice? Tampoco entra dentro de la consulta. Pero entonces eso sí surgen oraciones de emergencia. Cuando ya uno se ve en un problema, entonces si no llamo a todos los hermanos o yo misma ayuné para esto, ayunemos lo otro, pero son oraciones, hermano, estoy metida en un problema, ayúdenme, no sé qué, tal cosa. Y la mejor es la oración preventiva, no la oración de emergencia. Por eso Jesús siempre tuvo la oración ¿qué? Preventiva. Sabía lo que iba a acontecer ese día de labores. Sabía que necesitaba del Espíritu Santo henchido del Señor para afrontar y confrontar todo lo que se le venía ese día. Porque Jesús estaba tan dependiente del Padre que nos dejó ejemplo. Pero a nosotros no, nos cuesta. Y analícelo, hermanos. Analícese una semana que termina. ¿Qué tan pegadito estuvo de Jesús? No si usted ya no tiene odio, si usted tiene ira, si usted tiene aquello. No. Eso es consecuencia de usted andar ahí, pegadita a Jesús. Toda esta obra de la regeneración, justicia, victoria sobre el pecado, la vida guiada por el Espíritu Santo, una vida llena de victorias, la obediencia, el amor y la fe, es lo que se nos promete. Una vida ¿qué? Victoriosa, triunfante, como la vida de Cristo. Gracias.